fue lo que hice. Si le dijeras a la gente que nuestra iglesia ha estado estudiando el libro de Hechos, esta es la 39 vez que hemos invitado a la gente que abra el libro de Hechos. ¿De qué es ese libro? Te pueden preguntar. ¿De qué se trata? ¿Qué les diríamos a este punto, que es el capítulo 19? Si alguien te preguntaría, ¿me puedes explicar el libro de Hechos 19? ¿De qué se trata? ¿Le puedes decir a alguien? La respuesta es esta, en Hechos 19, versículo 20. Y esta línea, este versículo dice, te da un resumen de lo que dice. Y el mensaje acerca del Señor se extendió muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Entonces, Hechos se trata que la palabra de Dios está extendiéndose al mundo y que la palabra de Dios sale y hace gran cambios, gran cosas. Entonces, si quieres sacar su boletín y quieres tomar notas, vamos a repasar lo que hemos visto. Porque creo que Lucas, el que escribió el libro de Hechos, usa estas cosas, que usa la palabra de Dios, nos da un reporte de progreso. En Hechos 19 nos da como una idea. Y si vamos a Hechos versículo 1, tú les dice, tú vas a ser mis discípulos. Vamos a agarrar, ustedes van a ser mis testigos en Hechos 1, cuando mandó a los apóstoles, y que ustedes van a ser sus testigos con el Espíritu Santo. En el día de Pedro les dice que se revivieron y la gente en Jerusalén se empezaron a salvar y fue salva en las calles y vimos que mucha gente fue salva en la ciudad de Jerusalén. Y después en capítulo 6, 7, que dice la palabra del Señor, siguió creciendo y que muchos creyeron en Jerusalén. Entonces vamos a poner eso en el segundo punto. Entonces han sido testigos en Jerusalén. Entonces eso acaba la primera parte del libro, y que esta ciudad se llenó en el nombre de Dios, de Jesucristo, y que mucha gente fue salva. Y la iglesia empezó, y entonces cuando acaba de decir eso, que la palabra del Señor creció, empieza la persecución, y es Saulo y apedrean a Esteban. Y entonces la persecución los saca a diferentes lugares del país. Entonces ahora empezamos la parte donde la palabra del Señor va a Judea y a Samaria. Y el país de Israel está lleno de la palabra de Dios. Entonces eso va a ser para nuestro tercer punto. Va a ser Judea y Samaria en Hechos 12:24. Pero la palabra de Dios siguió extendiéndose y se multiplicó. Entonces habla de la persecución que se separaron por todo el país, en el país de Judea y Samaria, moviéndose a la parte del norte. Entonces vemos que la palabra de Dios empezó en la ciudad y después vimos que estaba por los. Entonces después vemos de Bernabé y Pablo y empezamos su misión misionera y hemos visto 3 misiones misioneras y vemos cómo van a diferentes ciudades y ahora vamos a la ciudad de Efesios. Hemos visto cómo tomaron la palabra de Dios y la llevaron al final del mundo. Entonces, para el último punto de Hechos 19:20, que se fueron a lugares más lejanos de la tierra, porque la palabra de Dios siguió creciendo. Entonces, si tú has venido a nuestra iglesia, has visto que Pablo ha ido a diferentes ciudades y empezó a predicar que Jesús era el Cristo y que quería que la gente leyera la palabra de Dios. Y conforme la palabra de Dios va creciente, entonces la iglesia va creciendo y hay mucho revivo en muchas ciudades porque es increíble de ver lo que la palabra de Dios está haciendo. Mientras la palabra de Dios crece, la iglesia de Jesús está creciendo. Es lo que está pasando en el libro de Hechos. Si ves en el versículo 19 y 20, y acá dice como la palabra está creciendo, como si la palabra de Dios es un carácter que va
si vemos en el versículo 21, dice, tiempo después de Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén. Y después de esto dijo, tengo que ir a Roma. Y envió a sus dos asistentes, Timoteo y Arasto, a que se adelantaran a Macedonia, mientras que él se quedó un poco más de tiempo en la provincia de Asia. El Espíritu de Dios le da a Pablo esto. Él sabe lo que viene, la próxima cosa que viene, la cuatro sección del libro de Hechos. Vemos todos los viajes que ha hecho al final del mundo. Entonces, la última cuarta versión, de aquí al final del libro, vamos a ir donde él va a Jerusalén y después de ahí va a ir con César y se va a ir a Roma. Eso va a ser lo último sección de Hechos. Y empezó aquí. El Espíritu de Dios se lo puso a Pablo y él está listo para ir a Roma. Y entonces por ahora todavía estamos aquí en Efesios. Entonces vamos a hablar de Efesios un poco más tiempo. Pablo les habló en Efesios a los líderes de la iglesia. Ahí les da muy detallada la instrucción en el libro de Hechos. Vamos realmente tardarnos mucho tiempo hablando en Efesios cómo deben de ser líderes en una iglesia. Entonces vamos realmente a tardarnos en esta ciudad de Efesios. La idea del libro de Hechos, que la palabra de Dios continúa a crecer. Entonces es por eso que puse la palabra en griega, que es axano, para aumentar o crecer. Esta es la palabra que se usa en el 6, 7, 12, 24, 19 y 20. En todos estos reportes de lo que está pasando, que nos está dando Lucas, en lo que está pasando el libro de Hechos, de lo que está diciendo el mensaje de Dios, de que está creciendo la iglesia. Entonces, esto es algo que ya estudiamos en el capítulo 6. Vimos que mientras la palabra va, la iglesia crece. Entonces, vamos a agarrar eso y escribirlo, que a medida que avanza la palabra, la iglesia crece. Eso es nuestra estrategia. Aquí es en Campus HB. ¿Cómo vamos a crecer? Vamos a crecer predicando la palabra de Dios. Es lo que vamos a hacer. Si alguien te pregunta cuál es la estrategia de tu iglesia, tienen grupos de acompañarismo. ¿Y qué hacen en esos grupos? Hablamos de este libro. Tenemos algo para todos que puedan hacer diariamente así. Entonces pueden leer los libros, el libro de Job todos los días con el resto de nosotros. Entonces dice que en el capítulo 6, en estos días, vamos a leer Hechos 6. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Porque aquí se ve como las iglesias está creciendo muchísimo. Así, las viudas no les estaban dando la comida que les debían de decir porque estaba creyendo muchísimo la iglesia. Porque los hebreos, porque las viudas, las viudas judías sí les estaban dando la comida, pero las hebreas no. Entonces, aquí también en el versículo 7 dice, bueno, dice en Hechos 6 otra vez en el versículo 7, está hablando de cómo el número de los sacerdotes empezó a crecer y que muchos de los sacerdotes se convirtieron a la fe. Entonces, si ustedes realmente, ustedes ven de cómo crece la iglesia, que más gente viene, que mientras la palabra crece, más de los discípulos se estaba multiplicando grandemente. Y también dice que muchos de los sacerdotes también se hicieron obedientes a la fe. Entonces, mientras hablamos de la palabra, más gente va a crecer y ser bautizada. Sí, eso es lo que pasa cuando nosotros se extiende la palabra de Jesús. Queremos ver que la gente que sí cree en Jesús, queremos ver que sean obedientes a su fe. Queremos ver la gente que es la iglesia, que crezcan y que madurezcan en la palabra, así como queremos que nuestros hijos crezcan y maduren, así también con esa palabra nosotros queremos madurar. Les queremos presentar a cada una de estas personas
que madurezcan en Jesucristo. No queremos simplemente que sean cristianos bebé o cristianos inmaduros o de que los tiran de un lado para el otro, pero queremos que sean firmes, maduros, para que sean como Jesucristo, que sean santificados, que sean separados de su vida vieja para el propósito de Jesucristo. Entonces es algo que tenemos que orar, siga creciendo y que tú puedas crecer en tu madurez y en tu obediencia de la fe. Entonces vamos al libro de Efesios 4. Vamos a ver y estudiar lo que pasa en la ciudad de Efesios. Vamos a Efesios 4:15, por favor. Aquí habla donde Pablo le está escribiendo a la iglesia de esta ciudad. El libro famoso de Efesios usa la palabra de axano, de cómo la palabra debe de crecer y en la iglesia. Entonces en Efesios 4:15 dice esto. Dice, el camino hablaremos de la verdad con amor, así creceremos en todo el sentido hasta parecemos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con sus vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irredimibles confundidos. Entonces está hablando de aquí, de todos nosotros, que conforme la palabra de Dios entra en nuestro corazón, escuchas la palabra y entra en nuestro corazón. Mientras estés leyendo el libro de Job, la palabra te está diciendo, tú hablas esa verdad en amor a uno a los otros, no solamente a unas personas, pero a todos los que están en el cuerpo de Jesucristo, todos los que somos creyentes. Es por eso que tenemos 32 grupos de acompañarismo, porque nos estamos juntando en grupos. ¿Sabían que tenemos grupos en vietnamís y tenemos un grupo de español? Y la gente se están hablando la verdad en amor unos a los otros. Y están hablando. Yo escuché un mensaje en Hechos 19 y ustedes ven como la gente se hace madura y que nos hacemos menos como nosotros éramos, pero más como Jesucristo. Pero eso pasa cuando hablamos de la verdad y hablamos en amor, del amor de Jesucristo. Es que tú tienes que agarrar el amor de Jesucristo en tu corazón y que tengas algo que decirle a tus hermanas y hermanos, para que digas, mira lo que aprendí en Hechos o lo que leí en el libro de Job, y tú compartas con alguien y ellos compartan contigo y ustedes están alzando espiritualmente y creciendo espiritualmente. Si tú no sientes que no estás creciendo en tu fe y en tu camino con Dios, si estás creciendo en tu fe como un cristiano, entonces te tengo que preguntar, la palabra está creciendo en tu vida, porque realmente tiene que haber una comunicación directa. Si te sientes seco, si te sientes que están en el mismo lugar, que no has crecido, es porque tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que leer la verdad de la palabra de Dios. Hay una conexión. Conforme crece la palabra, también crece la iglesia. Entonces queremos ver eso aquí. Queremos ver que la gente crezca, se bautice, y queremos vernos como todos estamos madurando y creciendo. Conforme la palabra de Dios crece, queremos madurez y queremos madurar en nuestra fe. Vamos a Hechos otra vez 19. Eso es lo que ya leímos, es lo que ya estudiamos, que mientras la palabra de Dios crece, la iglesia crece. Ahora queremos aprender de lo que pasa en un pueblo cuando la palabra de Dios viene a un pueblo. Cuando la palabra de Dios en la ciudad de Efesios llegó, tuvo un impacto en la ciudad. Hubo mucho impacto porque la palabra de Dios empezó a crecer y tuvo mucho impacto. Realmente Dios estaba haciendo un trabajo. Entonces vamos a verlos. Esto lo leímos en Hechos 19. Esto lo leímos hace unas semanas, pero vamos a Hechos. Hechos 19, versículo 8. Dice, luego Pablo fue a la sinagoga y predicó
con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios, pero algunos se pusieron tercos y rechazaron el mensaje y hablaron públicamente con otros del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencia de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Entonces, entonces aquí dice que porque ellos rechazaron de la forma, entonces Pablo se fue y se llevó a sus discípulos, razonando con ellos día y noche. Esto continuó por 2 años, de modo que la gente toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Es que él dice, si no quieres escucharlo acá en la sinagoga, se van a ir, va a enseñar diariamente por 2 años. Si te puedes a pensar, es mucha enseñanza. Imagínese enseñando, imagínese si tuviera en iglesia todos los días por 2 años. Eso es la palabra del Señor, aquí creciendo. Entonces está creciendo la palabra de Dios, está extendiéndose porque la gente le está contando a otra persona y se está llenando todas las ciudades cercanas. Están escuchando lo que está diciendo Pablo todos los días en estas ciudades. Entonces la palabra de Dios no se quedó en la iglesia, pero sí que siguió creciendo, extendiéndose, y van a ver cómo hizo un impacto a otras ciudades. Y miren lo que pasa aquí. Vamos a recogerlo otra vez 19, en el Hechos 19, versículo 18. Dice, muchos de los que llegaron a ser creyendo confesaron sus prácticas pecaminosas, y varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata, y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. ¿No creen que esto es magnífico que estamos leyendo esto en Halloween, el Día de las Brujas, que le decimos? Está diciendo que esta gente que creía empezaron a confesar la palabra de Jesús. Es como, esto es como una analogía donde un ángel está dando un mensaje. Entonces es gente que estaba en la oscuridad y ahora se van a la luz, se están reclamando, se están diciendo, disculpen, otra vez está. Ok, entonces empezaron a preguntarse, ¿cuánto material es esto que estamos quemando? Entonces dicen que fueron 50,000 monedas de plata que estaban quemando. Entonces realmente, hablando de cómo esto realmente fue, mire lo que está haciendo la palabra de Dios aquí en Éfeso. Porque aquí cuando la palabra viene aquí al pueblo, a la ciudad, y vamos a agarrar el primer punto que dice, pecadores se entregan ellos mismos, porque la palabra de Dios es vida, porque es más filosa que una espada, y te corta realmente, porque te corta al corazón, te corta tus pensamientos y expone todos sus pensamientos, y tu alma te enseña, te demuestra lo que tienes, la oscuridad que tienes en tu corazón, y ves el pecado por cómo es. Y el Espíritu Santo te hace que te sientas culpable de tu pecado y te revela que Jesucristo murió por ti, por tus pecados. Pero no están buscando a las brujas ni nada, pero los que eran brujos, sus pecados que tienen adentro. Y ahora los están anunciando al mundo. Mira lo que Jesús hizo, mira de lo que me sacó Jesús. Pero hay mucha gente que está en hechicería y brujería, que queman todos sus libros y se unen todos. Se imaginan, ha de haber sido algo grandísimo ver toda esta gente que está saliendo de la oscuridad, de la hechicería, de la brujería, y que están aquí quemando todos estos libros, y que el dinero lo están quemando, y que está pasando en frente de toda la ciudad, porque eso es lo que hace la palabra de Dios.
no planeé de que estuviéramos hablando de la hechicería y brujería aquí. Simplemente estamos hablando del libro de Hechos. El Señor Jesús planeó que habláramos de esto el día de hoy. Y te preguntas, ¿la hechicería realmente es verdadera? Mira, déjame leerte un artículo del periódico de Orange County y esto salió el viernes. Realmente no sé si alguien ustedes lean los periódicos, pero yo todavía los leo y leo las noticias del periódico. Antes, era yo un escritor para el periódico, pero el punto es esto. En el periódico de Orange County hay unos que todavía leen el periódico, pero había un artículo que decía, el título decía religión en la primera página. Cuando habla algo de religión siempre los leo, entonces siempre pongo atención. Y dice, siendo una bruja no solamente es para que se le celebre en el Día de las Brujas. Y dice que aquí en el sur de California, disculpa, me equivoqué. Dice, estoy sorprendido de lo que dice. Dice, no te lo voy a leer como es chistoso, quiero que sepan que es serio. Pero aquí tomaron una encuesta donde dicen que la práctica de hechicería es muy popular aquí en el condado de Orange, que Disneylandia no solamente es un lugar donde Disneyland no solamente es un lugar donde se hace magia, sino también en otros lugares. Y luego dice esto. Esto es de lo que dice. Las brujas son gente normales. Simplemente que nosotros tenemos un camino que es pagano de- desde esto es una bruja que tiene su nombre. Esta señora dice que las brujas son reales y normales, que son tus compañeras de trabajo, que son tus vecinos. Esto es lo que realmente me pegó. Ella vive en Garden Grove, una de las ciudades muy buenas para las brujas, y no es una bruja, sino un pagana. Dice, yo crecí en Orange County. Dice, leí que nunca creía yo que podía yo leer un artículo de lo que qué tan bueno es ser una bruja. Mi mamá creció en Garden Grove, dice, cuando realmente era un jardín donde había árboles ahí. Y ahora, y ahora aquí ahora nos enteramos que aquí la ciudad de Garden Grove es una de las mejores ciudades para las brujas. Entonces, eso que está pasando en Efesio también está pasando aquí, muy cerca de donde estamos aquí adorando a Jesús. Entonces, vamos a hacerlo muy cerca, aquí el Día de las Brujas en el 2021. ¿Qué realmente cree el Señor Jesús de practicar brujería o hechicería? Entonces, ahora a, Ef- a- vamos a Deuteronomio 18:9. En Deuteronomio le está diciendo a la nación que van a sacar a estas otras naciones porque son paganos y porque están cometiendo abominaciones. Abominaciones son cosas que Dios odia. Eso es algo que le trae mucha tristeza a Dios. Entonces aquí habla de cómo los van a sacar de esa tierra. Y en medio de esa instrucción dice en Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra del Señor de tu Dios, te dan ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven ahí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agujeros, ni se mezcle en brujas, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como un medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es detestable en los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones hicieron estas cosas detestables. El Señor tu Dios los expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que están
por desplazar consulta a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios se prohíbe hacer esas cosas. Desensibilizar. Entonces, realmente no está hablando de la hechicería. Es, no es como si estuviera hablando en los tiempos de Moisés, que no le gustaba todo esto, la hechicería y eso, sino que él nos está hablando que eso también no le gusta hasta ahorita en estos tiempos. No nada más en la nación de Israel, pero en esta nación, en los Estados Unidos, Dios odia la hechicería, porque se tiene que escuchar, especialmente en un tiempo así como hoy, un día como de hoy. Esto es una opinación práctica que están aquí escritas, que Dios no quiere que nadie de sus hijos estén involucrados en este tipo de actos. No sé si tú lo has visto aquí diariamente. Dice, hay veces que voy manejando aquí en la calle de HB y veo que alguien está dando adivinanzas o leyendo las cartas. Realmente eso está pasando aquí. Eso está pasando en la PCH. ¿Alguna vez ha ido a la Beach Boulevard? Honestamente, en el Westminster han manejado por esa calle. Yo te puedo decir, cuando apenas recientemente me mudé para acá y empecé a manejar por estas calles, de cuánto pecado hay por estas calles abiertamente. He estado aquí ya 7 años, pero ya siento que me he desensitado. Hay brujería aquí, la calle cerca de nosotros. Hay lugares donde venden marihuanas. Hay muchas tiendas de licor. Hay lounges de hookah. Estás viviendo en la carne. Ven para acá, danos todo tu dinero. Está todo alrededor de nosotros, esta maldad, y que cuando escucharon la palabra de Dios empezaron a venir y empiezan a confesar, soy una bruja. ¿Te imaginas si alguien entrara aquí en nuestra iglesia de Garden Grove y nos dijera, oye, soy una bruja, y empezaran a confesar su pecado y a decirnos lo que están haciendo y que el poder de Dios está haciendo en su vida, que van a venir aquí y a quemar todos sus libros? Imagínate, gloria a Dios, cuando alguien se entrega por su pecado. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por eso. Te puedo decir que aquí, te puedo decir que aquí en esta iglesia ha habido drogas que las hemos echado a la taza, ha habido alcohol que lo echamos en los sinks, en los lavabos. Hay gente que ha venido aquí y nos dice, hey, mira, aquí está mi colección de pornografía. Aquí en mi computadora, la quiero borrar, pero quiero un testigo y a nunca verlo jamás. Porque nadie estaba tratando de hacer una investigación o preguntándoles qué estaban haciendo mal, pero ellos solitos se entregaron y confesando su pecado porque escucharon la palabra de Dios y quieren ser obedientes a Jesús. Esto nos debe de inspirar, que la palabra de Dios tiene mucho poder, que cuando la palabra de Dios viene a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, cambia corazones. Entonces habla de aquí como en la ciudad de Efesias hizo un gran cambio. Esto no simplemente no es para inspirarnos en hechos, en hechos. Vámonos al libro de Santiago, Santiago 5:16. Quiero que vean que no nada más eso está pasando ahí, pero tú sabes si estás en pecado, si estás haciendo algo malo, a lo que realmente nadie sabe. Entonces te quiero animar en el nombre en el nombre de Jesús, en el nombre de la palabra de Dios, que tú confieses tu pecado, que lo anuncies, que te entregues y que dejes tu pecado en la oscuridad. Vamos a leer el libro de Santiago 5:16 y dice, versículo 16. Yo espero que todos sepan de este versículo. Quiero que entiendan que es un mandamiento que nos da nuestra iglesia y que es la expectación. Dice, confiénsense los pecados unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. ¿Qué dice? Para que sean ¿qué? Sanados. Algo tuvo que haber pasado cuando ven que todo el fuego de los libros que están quemando están. Muchos de ellos han de haber estado sanado de toda esta maldad y oscuridad que tenían en su vida. Porque acá dice que cuando nosotros nos confesamos nuestros pecados unos a los otros, no como que estoy esperando que alguien se dé cuenta
o alguien que me pregunte, pero que yo les estoy diciendo, hey, mira, quiero juntarme contigo, tengo que confesarte algo, tengo pecado que quiero platicar contigo, porque veo que tú eres una persona correcta y que has sido salvada por Jesucristo, tienes una vida nueva en Jesucristo. Quiero confesarte mi pecado para que tú ores por mí y mientras yo confieso, tú oras por mí. Hay que hacerlo muy claro, porque si hay una confusión. La única persona que te puede perdonar tus pecados no es ningún hombre ni un pastor, solamente un hombre que puede perdonar todo y su nombre es Jesucristo. Es que realmente hay que hacerlo muy claro. No tienes que confesar tus pecados a nadie para que tú seas perdonado. Tú puedes ir con Dios porque Él es tu pastor. Él es Jesucristo fue el que sacrificó su cuerpo en la cruz y el que por él podemos ser salvos. Entonces tú tienes que ir a él directamente y él te puede perdonar y olvidar tus pecados. Esto es algo, estas son las buenas nuevas, que cualquier persona aquí, ustedes pueden ser sus pecados olvidados, perdonados. Y si tú te volteas a Jesús, no te va a rechazar, no te va a decir nada ni te va a hacer que te vayas. Pero si tú vas y confesas tus pecados a Dios, Él te perdonará. Tenemos un Dios que es gracioso, que es misericordioso y que está listo para perdonarte. Cualquiera que venga a Él y le pida perdón. Y ustedes van a ver la bondad de su amor. Eso es nuestro Dios. Y tú puedes ver eso y confesar y Él te perdonará. Pero si dice en la escritura aquí que tú tienes que confesar tus pecados a unos a los otros, no que el perdón, pero que hay sanidad cuando confesamos nuestros pecados con nuestros compañeros de la iglesia y que realmente alguien sepa qué es lo que está pasando contigo en tu vida para que realmente puedan orar por ti. Eso es poderoso, que puede sanar cuando tú confieses ese pecado y no vas a estar atentado a vivir en el pasado, en la oscuridad. Realmente yo he visto eso y le doy gracias a Dios porque he visto eso. Realmente nadie le estaba preguntado o los estaban cuestionando, pero hay hermanos aquí que ellos solos vienen y lo confiesan, nos dicen, mira, yo tenía yo problemas de enojarme, me enojaba con mi familia, gente que tienen pecado de sexualidad, de que andan pecado de sexualidad inmoral, pero la gente confiesan, se lo confiesan a unos a los otros. Pero debes de quedarse en la oscuridad cuando tú puedes confesar tus pecados y puedes ser liberado. Es lo que estamos aquí haciendo este día, para confesar de nuestros pecados y declararnos para que todos unos a los otros podamos orarnos y experimentar esa sanidad cuando confesamos. Esa es la cosa buena de Jesucristo, que nos trae de la oscuridad a la luz y la gente camina en la luz, no tiene nada que esconder. Porque quizá hoy es el día que tú te tienes que entregar y tú tienes que ser sano. Tú puedes gozarte de hablar de tu culpabilidad, de tu pecado, que tú puedas ver cómo se quemaron los libros y regozar. Ah, como dice Lucas, que la palabra de Dios va al final del mundo. Vámonos de regreso otra vez a Hechos 19. ¿Qué significa realmente 50,000 piezas de... Eso es una gran cantidad. Si te puedes a pensar, es una cantidad muy diferencia. Hemos leído en los proverbios o en hechos que hablamos de plata, de oro, y entonces es muy diferente porque nosotros ahora en los días de hoy no realmente hablamos de oro o plata, sino por ejemplo como Bitcoin o cosas diferentes que hacemos en estos años. Es difícil traducir qué son 50,000 piezas de plata a qué sería igual aquí en nuestros tiempos de ahora. Pero, pero hacían el dinero con denarios. Si son 50,000 denarios, si son 50,000 días ah, entonces que quemaron 137,000 años de trabajo. Si trabajarías por 137 años, eso fue cuánto quemaron de plata en la ciudad de Efesios ese día. El punto es que esto tuvo un impacto en la economía. Entonces,
Entonces, por esto que pasó, la economía tuvo un gran impacto porque mucho dinero fue quemado, porque ya no estaban haciendo esta hechicería y no querían que nadie más, alguien más las hiciera. Entonces las quemaron para que la palabra del Señor creciera. Entonces lo que vamos a ver es que la palabra va creciendo, les afecta a la economía, Efesios no es un pueblito o una ciudad pequeña, sino que es una gran ciudad. Es una de los 7 maravillas del mundo. Entonces hay uno de los templos aquí. Era aquí en Efesios. Lo hizo famoso porque trajo mucho turismo y muchos negocios, porque gente que adoraba a los dioses de allí. Entonces vamos a ver versículo 23, 19, Hechos 19, 23. Y dice, por ese tiempo se generó un grave problema en Efeso con respecto al camino. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos, los reunió a todos juntos con otros que trabajaban en efesios similares y les dirigió las siguientes palabras. Les dijo, caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio, pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirle que los dioses hechos a mano no son reales dioses. Y no solo lo ha hecho en Efesios, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo habló de la pérdida del respeto público para nuestro negocio, también me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que a Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y todo el mundo se desponje de su gran prestigio. Al oír esto, amontonaron en cólera y comenzaron a gritar, grande es Artemisa de los Efesios. Entonces, lo que él hizo es que agarró a todos estos caballeros, toda la gente que estaba trabajando para el templo de Artemisa, sí, les empezó a decir, ¿sabes lo que está pasando? Que Pablo está aquí volteando mucha gente, están volteando esta gente a Jesús. Entonces vamos a 17 otra vez, que Éfeso fue reconocido como judeo, que, que le tenían temor y que el nombre de Jesucristo fue enaltecido. El nombre de Jesús fue engrandecido, lo hizo grande en el nombre de Efesios. Mucha gente fue sanada de enfermedades, muchos diablos fueron expulsados y la gente no estaba diciendo, oh, mira Pablo, oh, mira la iglesia. La gente veía a Jesucristo altecido. Y esta gente está realmente muy enojados. Estos hombres de negocios que estaban aquí trabajando en el templo de Artemisa están muy intimidados de lo que Jesús está haciendo para crecer a su iglesia, que están teniendo una junta de negocios y diciendo, mira, los cristianos están cambiando la economía, vamos a perder nuestro trabajo. Y que la gente antes venían y adoraban a Artemisa y venían y le adoraban aquí al templo y le compraban monedas de plata y les compraban cosas que hacían para idolatrar a estos dioses. Eso es como hacían su dinero, pero mucha gente está volteando a Jesús, que ya ni siquiera van a hacer el tanto dinero como hacían antes. ¿Se imaginan que la gente de ahí que están haciendo su dinero por parte de idolatría y pecado están tan intimidados por la gente que está volteando para Jesucristo? Que empiezan a gritar, grande es Artemisa de los Efesios. No podemos dejar que los nombres de Jesús sean mega, sino inmediatamente empiezan a gritar, grande es Artemisa de los Efesios. Es porque es como una protesta contra Jesucristo y el revivo que estaba pasando en Efesios. Esto es increíble y me inspira que tanta fe. Me hubiera encantado ser parte de una iglesia donde hay tanta gente que se está salvando, que les cambia la economía. ¿Alguien me puede decir amén?
¿Te imaginas la gente que está haciendo su dinero, que le está haciendo su dinero para hacer las monedas de plata para los templos? Si se pone, si s- están preocupados de que van a perder negocio, porque la gente no quieren ya adorar a los ídolos, pero quieren alabar al Señor. Me encantaría que aquí todas las tiendas aquí que tenemos que están vendiendo marihuana, que dijeran que ya no quieren vender marihuana. ¿Se imaginan que todos los bares aquí en la Main Street, se imaginan que dijeran, ¿por qué ya no creen que la gente viene aquí a los bares en la noche? Oh, porque la gente está yendo a la iglesia. ¿No creen que fuera increíble que se fueran a la tienda de licor y que dijera, quédate, quédate sin tomar, ya no tomes, no tomes vino, pero llénate con el Espíritu Santo? ¿Te imaginas si ya la gente no estuviera viviendo en su propia carne? Esto es increíble. Que es difícil creer esto para que lo estudiemos nosotros aquí en el Día de las Brujas en el 2020, porque esto es más de lo que alguien se imaginaría que estuviera pasando. Esto es increíble, que la palabra de Dios está creciendo en el nombre de Jesucristo, está exaltado, que los negocios que hace hecheriza, ídolos, inmoralidad, se les va a ir el negocio para abajo. Me encantaría ver que eso estuviera pasando en estos tiempos. Me encantaría ver que estos lugares que vemos donde te leen el futuro y eso ya no quieran ir ahí la gente, porque quieren voltear sus vidas a Jesús. Y si ven en el versículo 26 y dice, pero como han visto y han oído, este plagio ha convencido a mucha gente a decirse que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. Él realmente puede ver lo que está pasando. Vamos a agarrar a punto 2. Dice, la economía va a colapsar. Cuando la palabra de Dios crece, la economía se va a colapsar porque ya no están comprando cosas para los ídolos o para hacer hechicía, porque hay una redistribución diferente por la palabra de Jesús, porque la palabra está creciendo en Éfesos. Entonces quiero animarlos que cuando vieron esos libros de hechicería que se estaba quemando, cuando vieron esto en la calle, simplemente veían a la gente que estaban confesando sus pecados. Alguien tomó la idea que pensó, esto es mucho material. ¿Cuánto dinero se gastaron en en estos libros? Y alguien lo sumó y fue cuando sumaron que eran 50,000 piezas de plata. Imagínate tú, si tú fueras, te imaginas, si tú te pones a pensar de cuáles eran tus cosas, tu pecado, qué drogas estabas tomando, qué alcohol que estabas tomando, qué estabas viendo que no deberías de haber, qué estabas haciendo para darle el placer a tu carne. ¿Te quieres saber de alguien? ¿Ves? Métete al banco, a su cuenta de banco y fíjate dónde está su corazón. Dios hizo esto muy claro. No puedes tener dos dioses. No puedes servir a Dios y no puedes servir al Dios. Haces tesoros aquí en la tierra o en el cielo. Y ahí donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Entonces, cuando Jesús salva a la gente, dejan de pecar en sus pecados y destruyen su dinero. Qué cosa tan poderosa. Espero que eso te inspire para que ores con más fe, que ores, Dios, que hagas un trabajo con tu palabra, que tu palabra crezca, y que Huntington Beach, Garden Grove, en Long Beach, te pedimos que tu palabra crezca mucho, que la economía se colapse y que sea afectada, porque mucha gente está siendo transformada por la palabra de Dios. Eso realmente te piensas, no creo que realmente que pase eso. Esta ciudad era muy reconocida y era muy grande por el templo de Artemisa, porque ese es el poder del Señor. Es increíble que mucha gente está gastando, es increíble ver que mucha gente está gastándose el dinero en cosas que son malas, pero hay veces vemos mucha gente que dejan sus prácticas malas alrededor de nosotros, que les voltea la vida, les cambia la vida. Ya dejaron de gastar en pecado, pero empezaron a dar dinero a la iglesia
Y todo lo que hacemos en esta iglesia es porque viene de todas las ofrendas, toda la gente que nos da. De hecho, tenemos ese edificio nuevo, es porque mucha gente dio para tener ese edificio, que sí puedes ver cómo Dios cambia y distribuye a dónde van esos fondos. Entonces, ahorita estamos hablando de este proyecto del doble y doble, porque queremos que nuestra iglesia que crezca a otra iglesia en Long Beach. ¿Alguien me puede decir amén? La razón por la que estamos haciendo no es como una visión que tenemos. Estamos haciendo esto porque creemos que hay una necesidad en la palabra de Dios en Long Beach. Creemos que hay esa necesidad tan grande en Long Beach. De hecho, cuando era yo un pastor en Alicio Viejo, empecé a conocer a gente de Huntington Beach o de Fountain Island y me dije, porque no sabía yo dónde estaban estas ciudades. Y me empecé a preguntar que por qué venían desde aquí, desde Huntington Beach o Anten hasta Alicio Viejo. Y me decían que porque necesitaban que la palabra de Dios fuera predicado. Cuando escuché que venían manejando por mucha distancia, eso fue lo que nos hizo que plantáramos una iglesia aquí en Huntington Beach. Y ahora esta historia se está repitiendo. He conocido a muchas hermanas y hermanos que son de Long Beach y que están manejando porque también quieren escuchar la palabra de Dios. Quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces ahora tenemos un buen número de gente que vive en Long Beach y en Lakewood que vienen aquí a esta iglesia. Tenemos la necesidad, tenemos la gente que viene aquí. Entonces le hemos estamos pidiendo que nuestra congregación ore por dos cosas, que oren por pastores y para pastores y para estacionamientos. Entonces te quiero decir qué está pasando. Pensamos que había un señor que iba a ser el pastor, hablamos con él por 6 meses. Fue claro que hablamos con él por 6 meses, pero fue claro que él no era un pastor y que ahora otra vez estamos orando por un pastor. Y el pastor estamos buscando otro pastor, pero déjame decirte de los estacionamientos. Hemos visto muchos edificios aquí en Long Beach. Empezamos una iglesia que ya sí ha empezado. Podemos agarrar una iglesia que se está sido usando por una iglesia o algo en un espacio industrial y sido usado que podamos usar. Y si manejas por Long Beach, que hay muchos edificios donde son comerciales que han cerrado. Hay muchas Kmart's y TJ Maxx, edificios, compañías que han cerrado y tienes edificios vacíos con muchos parkings abiertos, estacionamientos. Estamos orando. Una vez encontramos un sitio, estábamos bien entusiasmados y dijimos, vamos a hablar con esta gente. Y uno de mis hermanos de aquí de la iglesia me dijo, Scott Shu, y me dijo, pero ¿qué vamos a decirle a esta gente del dinero? No tenemos dinero. No puedes agarrar propiedad sin dinero. No puedes ir a negociar un lease para un apartamento o no puedes ir a comprar una casa que esta es la que tú quieres, pero no le puedes decir a la gente, déjame ver, vamos a preguntarle a nuestra iglesia, vamos a agarrar una ofrenda, entonces ya hacemos negocio. No va a funcionar eso. Si encontramos un lugar y hablamos con la gente, vamos a necesitar el dinero para poder ponerlo en la mesa y poder hacer negocio con él. Entonces, por favor, agreguen otra cosa más que oren para nosotros. Pueden agarrar un boletín, esto que se dice doble doble, doble doble, para que puedan dar ofrendas porque es importante que vayamos a esa ciudad y que tengamos que distribuir un poco de nuestro dinero. Sabemos que realmente un edificio sí nos va a ayudar allá en Long Beach, pero sí vamos a necesitar dinero. Hemos visto que se está haciendo revivir en la palabra de Dios. Tenemos que ver que estamos viendo aquí en Efesios que mucha gente estaba preocupado por lo que Pablo estaba haciendo. Entonces, mientras el nombre de Jesús está creciendo, su Dios Artemisia está bajando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para distribuir esos fondos? Pero eso no es el final de la historia. Vamos de regreso a Hechos 19. Entonces, vamos otra vez en Hechos 23, donde aquí y están diciendo
grande es Artemisa de los Efesios. Y luego en el versículo 18 que estaban enojados porque estaban volteando al nombre de Jesús y ellos estaban gritando que qué tan grande es Artemisa de los Efesios. Y luego en el versículo 19 habla de la confusión, que todos corrieron en confusión y que arrastrando a Gallo y a Aristarco y que están diciendo, esos hombres están con Pablo y que ahora están en una área abierta. Entonces se vuelve, aquí en el versículo 30 dice, Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgue su vida para entrar. Entonces, en este tiempo ya sabemos que Pablo lo han golpeado, lo han metido a la prisión, lo han dejado tirado afuera en la calle. Entonces, ellos le están suplicando que no vaya, por favor, que no vaya. Y luego dice versículo 32 que adentro era un griterío, algunos gritaban una cosa y otra cosa, todos era una confusión, que no sabían realmente por qué estaban juntos, qué está pasando. Entonces estaban juntos toda la ciudad, pero después, pero los judíos de la multitud empujaron a Alejandro. Acá dice, los judíos de la multitud empujaron a Alejandro hacia adelante y lo dejaron que explicara la situación. Él hizo señas para pedir silencio a intentarlos hablar. Entonces ahí habla de cómo empiezan a gritar, grande es Artemisa de los Efesios. Entonces por fin, entonces ellos tienen que protestar se ponen a protestar para que la ciudad sepa que grande es Artemisa de Efesios. Es lo que están gritando por 2 horas. Si se ponen a pensar en este tiempo, Artemisa, este templo es algo real. Esto es lo que está pagando los biles ahora. Esto es lo que hace que la gente venga aquí a visitarnos a la ciudad de Efesios. Ese es el turismo. Todo de este Dios salía todo el dinero para el pueblo. Entonces es por eso que la gente empieza a gritar fuertemente de Artemisa de los Efesios, que es grande. Entonces en los 4000 este templo fue destruido, pero ellos pensaban que era más grande que Jesús. Eso es lo que estaban respondiendo. La gente cuando vio que el nombre de Jesucristo estaba exaltado y se hacía mega, que ellos también empezaban a gritar para que otro nombre que fuera más alto que Jesucristo. Entonces vamos a poner el punto número 3. Dice, la oposición sube el volumen. Tenemos que tener expectaciones realistas, que la gente empieza a confesar su pecado y crecer en Jesús y bautizarse. Si la palabra crece, que nos afecta a nuestras ciudades y en nuestra economía, no todos les va a gustar. Y no les van a gustar que dejen de ser brujas en Garden Grove. No les va a gustar que ya no están gastando dinero en los bares o haciendo drogas o en sexualidad e inmoralidad. Se pueden asegurar que el mundo odiaba a Jesús, también nos van a odiar a nosotros también. Que si agarramos ese revivo por el que estamos orando, que siempre va a haber oposición. Si tú realmente haces un buen trabajo alzando el nombre de Jesucristo, alguien se va a poner y va a tratar de bajar el nombre de Jesús y van a tratar de poner otro nombre más alto que Jesús. Todos los que deseamos ser, todos los que deseamos vivir en obediencia vamos a ser perseguidos. No, no podemos hacer el nombre de Jesucristo alto y no podemos creer que no va a haber persecución. Y eso es lo que vemos aquí. Vemos que el templo no está bien con lo que está pasando, que están creciendo y ellos creen que tienen que exaltar el nombre de Artemisia. Aquí vamos a ver el versículo 35. Dice, por fin el alcalde logró
logró, caballeros, lo suficiente para poder hablar. Ciudadanos de Efesios, les dijo, todos saben que la ciudad de Efesio es guardada oficial del templo del gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. Dado que esto es un hecho inejable, no debería perder la calma ni hacer algo precipitado. Ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. Cuando leo algo así, cuando hace sentidos de un alcalde, me gusta darle un aplauso. Necesitamos más alcaldes como este en Efesios, haciendo un buen trabajo, poniendo las cosas en perspectiva, calmando a la gente para que no golpeen a estos hombres, simplemente que algo pasó. Pero hemos visto que esto de ciudad a ciudad, que entre más pasan al nombre de Jesucristo, más negatividad hay una respuesta del mundo. Al igual y tú sientes algo de esa tensión, es por eso que cuando viene, eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay esas conversaciones o cuando tienes familiares, te da miedo que estabas estudiando el libro de Hechos en el Día de las Brujas, porque sabes que hay tensión. Tú sabes que en esa conversación tú tratas de alzar el nombre de Jesucristo como el que es grandioso, que tú vas a tener a otra gente que va a tratar de poner otros dioses que son más grandes y que dejas de hablar de la palabra de Dios porque no te gusta la reacción negativa que tiene la gente. Tenemos que hacer algo muy claro, que cuando todo esté hecho y acabado, el nombre de Jesucristo va a ser el único nombre que va a ser exaltado y más alto que todos. Vamos a, vamos a ir a Filipenses 2:5, por favor. Hay veces que siento que hay gente que simplemente están haciendo decisiones basadas al miedo o por lo que va a ser aceptado por otras personas alrededor de nosotros. Necesitamos entender que lo que diga la gente es bueno ahora, al final realmente se va a ver como algo ridículo, como lo que ellos estaban gritando. Entonces, cuando hay gente, cual sea lo que esté pasando ahora, y si la gente está diciendo, no es Jesús, es esto, lo que la gente esté diciendo que esté en oposición de Jesucristo, algún día se va a ver como algo ridículo, porque el nombre de Jesucristo siempre va a ser en altar celido, porque va a ser reconocido por todos, por cada alma. Si tú crees a Jesús y altas su nombre, tú tienes que saber que estás en el buen lado de la historia y no tienes que estar intimidado por lo que piensan otras personas, porque todas personas van a creer contigo. Todos van a saber que tú estabas hablando de la verdad y que lo estabas haciendo en amor y van a desear que tú lo dijeras más alto y que te hubieran escuchado, porque esto es como acaba la historia. Eso es lo que dice aquí. Porque de que Jesús se murió por nuestros pecados, Él lo altó y lo sentó ahí a su lado. Y acá dice en Filipenses 2:5, dice al 9, versículo 9 al 11, y esto no está en el periódico, pero debe de estar aquí. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres, para que antes el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo y la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declara que Jesucristo es el Señor para la gloria para la gloria de Dios Padre. Se puedes creer lo difícil que pueda haber algo donde se pueda, eh, vas a ver que toda la gente de Huntington Beach algún día va a doblar la rodilla y toda lengua confesará, yo sé que es el nombre que Él es grande y van a adorarlo y lo van a ver por quién es.
pero tenemos que verlo, nosotros lo podemos ver por fe. Todos los ojos van a ver a Jesucristo, que van a venir de los cielos y van a llorar, a lamentar todos los días que hemos estado diciendo y que creemos que son mejores, que Jesucristo van a ser ridículas. Y solamente hay un nombre que vamos a gritar por 2 horas. Y no es Artemisia. Yo creo que es verdad que todos van a saber que Jesús es el Dios. ¿Y de dónde lo van a saber? Van a estar aquí en Huntington Beach, en Long Beach, van a estar en el cielo, viendo toda su gloria, o van a estar abajo de la tierra, deseando que nos hubieran acompañado aquí en nuestra iglesia, escuchando la palabra de Dios. No seas intimidado, pero alza alto el nombre de Jesucristo, porque es el único esperanza que tenemos. Tenemos que traer este libro a la playa para que podamos ver que lo que hizo, así como en Efesios, que lo haga aquí entre nosotros. Deja que esta historia te inspire para que crea tu fe. ¿Puedes orar conmigo? Señor de los cielos, venimos ante ti y confesamos que nosotros somos de pequeña fe y que es difícil que creamos que los hechiceros quemaran sus libros y, y que las tiendas de marihuana y las liquor stores cerraran, que no quisieran hacer las cosas de la carne y que vivieran en el fruto del Espíritu. Es difícil creer que puede pasar eso, que no aquí en estos tiempos no puede pasar. Por favor, usa esta historia de lo que hiciste en Efesios para que nos cause para creer que tu palabra crece cuando el nombre de Jesucristo es reconocido y exaltado, que tú tienes un poder magnífico, que pecadores se entregan, que la gente se bautizan y confiesan sus pecados más oscuros en público. La gente deja de dar su dinero a drogas y a tomar y en moralidad y se lo empiezan a dar a Jesucristo. Tú haces grandes cosas y te pedimos que hagas eso aquí, que nosotros podamos ver un poquito de eso de tu gloria, que podamos tener una historia más pequeña de lo que se está pasando aquí, que veamos gente de aquí, que haya muchos hombres de negocios que tengan una junta diciendo que están en problemas porque mucha gente está volteando a Jesús, que podamos ver eso. Te pedimos que lo hagas en esta iglesia. Deja creerlos. Déjanos hablarnos en la verdad unos a los otros. Que la palabra crezca. Que este simplemente sea el principio de lo que estás haciendo. Padre, que tu nombre sea exaltado. Oramos que la gente te conozca como nosotros lo conocemos. Que tú puedas crecer tu iglesia en el Evangelio, que Jesucristo esté creciendo en la iglesia, que pueda restaurar matrimonios y familias, que esté dirigiendo vidas y que no hay ninguna vida, que es el único nombre que estemos gritando es el nombre de Jesucristo. Señor Padre, glorifica aquí a tu Hijo aquí en Huntington Beach y déjanos crecer en Long Beach también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.